Muy buenos días, queridos estudiantes. Es un placer recibirlos nuevamente en una clase más de la materia de Introducción a la Investigación Científica, que pretende, por supuesto, ir orientándolos a ustedes, ¿no?, sobre el camino a transitar por la investigación, ¿no? En la clase anterior comenzamos a ver aspectos relacionados a conceptos básicos de la investigación. Vimos aspectos como ciencia, teoría, conceptos. Sobre eso ustedes profundizaron un trabajo que se realizó y posteriormente vieron, ¿no?, en esas relaciones conceptuales ya el aspecto particular relacionado con la investigación científica. Esta investigación científica que ya descubrimos en la clase anterior, que estaba, o sea, organizado de diferentes maneras, ¿no? No podemos hablar de investigación científica sin, en una primera etapa, definir o comprender que existen diferentes tipos de investigación. Y como que hay diferentes tipos de investigaciones, hay diferentes seguidores de estos tipos de investigación. Vimos en la clase anterior, entonces, dos perspectivas fundamentalmente, ¿no? La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Sobre eso vimos características, definiciones. Recuerden que hay una tercera, una perspectiva que emerge en los últimos años, que es la investigación mixta, pero que hasta este momento no la hemos trabajado, porque lo que pretendemos es hacer este diálogo, esta caracterización de estas dos perspectivas de investigación. A partir de lo que ustedes han ido profundizando, yo sé que han ido trabajando en la lectura de otros materiales, viendo quizás otros videos que hablen sobre el tema, se han ido percatando de algo, ¿no? A pesar de las diferencias de estas dos perspectivas. Y lo primero que hay que definir es que la investigación cuantitativa es un tipo de investigación científica y la investigación cualitativa es un tipo de investigación científica. Por lo tanto, estaríamos hablando en ese concepto que relaciona a los primeros que analizamos en la clase inicial, que la investigación científica está relacionada con el campo tanto positivista de la investigación cuantitativa como del campo interpretativo, sociocrítico que caracteriza la investigación cualitativa. Por lo tanto, porque pueden surgir algunos criterios, ¿no? Existe una dicotomía entre ambas perspectivas donde a veces se sostiene que por utilidad del método alguna quizás pueda ser un poco menos científica que la otra, ¿no? Sin embargo, ambas están descritas como tipos de investigación científica, que utilizan diferentes métodos y que hoy lo vamos a ver en la clase que vamos a presentar y que tiene características diferentes. O sea, que tenga características diferentes, que se llegue al conocimiento, que se llegue a la teoría, que se haga ciencia de una manera diferente, no quiere decir que no estén enmarcadas dentro de la investigación científica. Por eso vamos a ver entonces en la clase de hoy el tema 3, que está orientado a la investigación cualitativa. Vamos a profundizar en esta clase de hoy, en la clase próxima, sobre los métodos y los diseños que siguen cada una de estas investigaciones. En la clase de hoy vamos a ver la investigación cualitativa. Vamos a ver cuáles son los métodos y cuáles son las etapas que persigue este tipo de investigación. Como siempre, no va a ser suficiente, porque esto lo avalan muchos años, ¿no?, de personas, de investigadores trabajando en cada una de las perspectivas. Esto va a ser una aproximación a qué es la investigación cualitativa, a cuáles son los métodos más usados, a cuáles son las etapas que la caracterizan, pero como siempre ustedes deberán profundizar en estos aspectos para ir ganando más en claridad en estas definiciones. Vamos a recordar de la clase anterior que la metodología cualitativa se distingue por aspectos que la caracterizan, ¿no? Vemos que es una investigación de tipo inductiva que utiliza el método inductivo para llegar al conocimiento. Todo el método que se utilice es para llegar a un conocimiento. Todo conocimiento que se genere va a fortalecer el cuerpo teórico, metodológico, o sea, la ciencia que respalda ese conocimiento y que por supuesto también está integrado ese conocimiento, esa ciencia, por un cuerpo de conceptos y teorías que
la van identificando. Esa metodología o esa perspectiva o ese método inductivo, que es el método general que caracteriza la investigación cualitativa, ya ustedes vieron las características que tiene, que esencialmente va no a tomar estudios generales para hacer una aproximación a lo particular, sino que se basa en ese descubrimiento de lo particular, de las características y la esencia del propio entorno donde se desarrolla la investigación, y a partir de ahí construir teoría, construir conocimiento, construir resultados de esa investigación. Tiene carácter holístico también, que es otro de los aspectos que caracteriza la metodología cualitativa. O sea, no reduce las variables a partes separadas de un todo, sino que concibe ese todo, esos integrantes, tanto el investigador como los que están investigados, el contexto, todo lo que influye sobre la investigación, lo reconoce y lo integra para hacerla más rica. Es también naturalista, o sea, se basa en la interpretación de esos espacios naturales sin transformarlos, sin modificarlos, sin adaptarlos a ningún contexto de laboratorio. Es descriptiva. Recuerden que no va a buscar explicar ningún fenómeno, no va a comprender ningún fenómeno, sino que solamente va a describir, va a comprender el significado de los fenómenos en esos contextos naturales. Es también de tipo EMI, o sea, ve la perspectiva del actor, no la del investigador, sino que lo que trata es de comprender esa realidad a partir de los propios sentimientos, de la propia visión, de la propia experiencia que tiene el participante en la investigación. Y bueno, por último, y otras que ustedes también han ido descubriendo en la actividad que han ido desarrollando, que es comprensiva. O sea, no busca la verdad o moralidad, sino que la ve desde la perspectiva también del actor social. Para ir profundizando en este tema, traíamos una pregunta. Recuerden que, bueno, estas preguntas ustedes se las irán respondiendo. No tenemos un espacio de diálogo en tiempo real. Ustedes las podrán ir canalizando a partir de la interacción por los diferentes medios. Yo les traigo una pregunta que dice: la gente se preocupa más por la comprobación de la veracidad o por el significado y comprensión de las cosas. Bueno, en el aula ustedes seguro que dirían respuestas divididas, ¿no? Algunos se preocupan más por la comprobación de la veracidad, otros por el significado y la comprensión de las cosas. Bueno, estarían ubicándose ya en una perspectiva u otra, ¿no? Los que les preocupa más la comprobación de la veracidad serían identificados más por una perspectiva cuantitativa, y los que van más por el significado y la comprensión de las cosas más por una perspectiva cualitativa. Aquí les traigo algunos ejemplos de preguntas que nos pudiésemos hacer desde una perspectiva cualitativa. O sea, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó algún fenómeno determinado que ocurrió en la realidad? ¿Qué piensan sobre determinados fenómenos? ¿Qué piensan las personas sobre la calidad o la evolución de la educación superior en Ecuador? No solo no en números, sino en el significado que tiene para la persona, lo que piensan sobre este aspecto. Otra pregunta: ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo pudo ser mejor atendido en determinado ambiente o profesión? Son algunos aspectos algunas preguntas que se pueden hacer para emprender una investigación cualitativa. Bueno, Aristóteles, que en un inicio planteaba las perspectivas filosóficas de cómo el mundo se veía, decía que no era el ojo el que veía, sino el alma. O sea, planteando de que no solamente lo que uno observa es lo que significa, ¿no? Porque incluso un objeto observado por diferentes personas es comprendido y es asimilado de diferentes perspectivas, ¿no? El objeto está ahí, es tangible, pero la perspectiva y la visión con que se mire es diferente, va a ser diferente para cada uno. Y lo vemos en el mismo objeto educativo, ¿no? Quizás para algunas familias la educación sea un tema de gasto familiar, sin embargo para otros la educación puede ser un tema de inversión familiar. Y el objeto se mantiene estático, lo que se mueven en pensamiento son las familias. Otra idea que planteaba es que el todo es más que la suma de las partes. Lo vimos quizás ahorita cuando presentábamos la diapositiva, que no se puede ver
de forma numérica solamente la vida, ¿no? Sino en su interrelación, en su interacción e interrelación con todos los aspectos que ella conlleva. Aquí les traigo otro ejemplo, ¿no? Dice que las pirámides de Egipto no son de alto valor solamente por su estructura, por esa imagen que vemos ahí, sino por el significado que el hombre le ha dado. Y nosotros como ser superior, con funciones psíquicas superiores, hemos tenido la capacidad de pensar, ¿no? Y ese pensamiento nos ha llevado a la creación, a generar conocimiento y a crear a partir de la interacción con la naturaleza, ¿no? Con la sociedad. Y eso ha pasado aquí, ¿no? El hombre preocupado por quién hizo las pirámides, por qué características tenían las personas en ese momento. Ahí no estamos hablando de números, estamos hablando de cualidades, de comprender una historia y comprender los antepasados que pudieron crear esto, ¿no? Y así se han ido siendo famosas las pirámides, en el pensamiento, en el imaginario del hombre, y que parte de esa, por supuesto, perspectiva cualitativa de la investigación. Por lo tanto, en este resumen traemos que la investigación cualitativa está en el imaginario, el pensamiento y el sentir de la gente. Esa es la esencia fundamental de la investigación cualitativa. Más allá de números, lo vemos en ese pensamiento, en ese sentimiento, en ese imaginario que tiene el ser humano, ¿no? O sea, el proceso, vamos a ver ahora el proceso cualitativo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas que se deben de seguir? Lo más importante aquí es que una de las características que ustedes vieron en la clase, en las actividades que han realizado, es que el investigador y el investigado forman parte de un mismo equipo. Ese equipo que va a darle solución, va a buscar solución, va a buscar respuesta y explicación a un fenómeno que se esté dando, que esté ocurriendo. Para que eso funcione, se ocurren diferentes etapas. El proceso de investigación cualitativa, la primera etapa que debe cumplir es la definición, como ven en la pantalla, de la situación problemática, de la situación que describe el problema. Por lo tanto, dentro de esa primera etapa habría una primera tarea de exploración de la situación, o sea, de interacción con esa problemática para ir comprendiendo y descubriendo, ir teniendo una primera aproximación a esa problemática, y de ahí pasamos a una siguiente fase que es el diseño de la investigación. Con esas primeras aproximaciones, con esos primeros datos, con esa primera descripción de esa realidad, entonces pasaríamos al diseño de la investigación. Después que tenemos esta etapa concreta, pasamos entonces a una segunda etapa que sería la etapa de trabajo de campo. ¿Qué hacemos en el trabajo de campo? Bueno, lo primero que hacemos es recopilar datos cualitativos. Vamos a ver también en momentos posteriores qué instrumentos, ¿no?, se utilizan, porque para los datos cualitativos hay instrumentos típicos que se pueden usar. Entre ellos, bueno, podemos utilizar la entrevista en profundidad, la observación participante. Hay diferentes tipos de instrumentos que podemos ir utilizando para recolectar los datos, que no van a ser datos numéricos, van a ser datos descriptivos, van a ser datos narrativos, van a ser datos que generen una fotografía de esa realidad, que es la esencia de la investigación cualitativa. Después de esta etapa, entonces, veríamos una etapa de organización de la información. Imagínense una mesa con varios apuntes de lo que hemos conversado con las personas implicadas en el proceso, varias fotografías, bitácoras con anotaciones, ¿no?, de lo que hemos visto y hemos interactuado en estos días. Por lo tanto, después que tengo todo ese cúmulo de información, voy a organizar esa información. Y eso va a formar parte de esa etapa de trabajo de campo. Y finalmente, bueno, en ese proceso cualitativo, vamos a la identificación, no sé, de los patrones culturales. O sea, vamos a analizar, vamos a interpretar y vamos a conceptualizar todo eso que hemos visto. Esto, de manera general, es el proceso que se sigue en la investigación cualitativa. Como ven, no hay contratación ni comparación de datos, no hay procesamiento de datos. Lo que hay es un análisis, interpretación y conceptualización final de esos datos. Este es el proceso esencial que se describe en la investigación cualitativa.
Ahora, las fases. ¿Cuáles son las fases? Ahí presentamos, o sea, cuatro fases fundamentales. La primera fase, ¿no? Es la fase preparatoria. En esa fase preparatoria que se desarrolla ese proyecto de investigación, el documento, ¿no? Que va a contener la guía de lo que debemos hacer. Recuerden que la investigación colectiva tampoco se planifica con anterioridad, con una perspectiva rígida, sino que se va anotando, se va concibiendo la investigación, que va a ir variando y es flexible a la hora de ir desarrollando. En la medida que vamos interactuando con la realidad, se puede ir reformulando esta planeación, ¿no? Después de la etapa preparatoria vamos al trabajo de campo. Ese trabajo de campo vimos que ya vamos a acceder al campo, depende de donde estemos haciendo la investigación. Si es en una escuela, accedemos a la escuela como docentes de esa escuela. Si es en una comunidad donde están los padres de los chicos, también accedemos a esa comunidad. Claro, en la investigación cualitativa hay procesos, procesos éticos, procesos morales, procesos de consentimiento que se deben de ir cumpliendo. Para acceder a cualquier espacio de recogida de datos, de recolección de datos, tenemos que tener, por supuesto, el consentimiento de las personas. Lo más importante en la investigación colectiva es lograr esa interacción entre el investigador y quien está haciendo parte del proceso de investigación. Por lo tanto, debe crearse un ambiente de confianza, un clima de confianza que permita recoger datos confiables y que las personas se sientan cómodas, ¿no? Que se sientan tranquilas, porque la recogida de datos está siendo transparente, está siendo inclusiva, y todos estos aspectos caracterizan esta etapa de recogida de datos. Bueno, como después que recogemos los datos, pasamos a esta etapa, bueno, de reducción de datos. Recuerden, interpretación, análisis, interpretación y obtención de estos resultados finales, que es esta etapa analítica. Pudiéramos decir que es una etapa ya de trabajo de mesa, donde se van analizando todas esas evidencias, todos esos datos que han sido recogidos de esa realidad donde estamos trabajando, ¿no? Por lo tanto, es una etapa de mesa que incluso puede ser recursiva. Podemos llegar a esta etapa analítica y darnos cuenta que aún no hemos saturado los datos que queremos sobre la investigación. Por lo tanto, podemos regresar a esta etapa de datos acumulados. No es una etapa, recuerden que no es una investigación rígida, sino que puede ir recurriendo. Incluso en esta etapa de acumulación o recogida de datos podemos reformular esta etapa de preparación. Es una etapa que se da en forma de espiral, claro está, siempre de manera ascendente. Y bueno, por último, la etapa informativa, donde se elabora el informe final de la investigación y que va a completar entonces el proceso de la investigación cualitativa. Vamos entonces a ver algo, para mí lo más importante que vamos a ver hoy, y es el tema de los métodos cualitativos. Cuando hacemos investigación cualitativa, encontramos diferentes criterios sobre esto que vamos a ver. Algunos le llaman diseño cualitativo, o sea, el diseño está relacionado como en arquitectura, ¿no? El diseño es lo que todavía no se ha concretado, pero que está organizado en el papel, ¿no? Es la etapa preparatoria. Entonces, nosotros concebimos que más allá que el diseño es el método que vamos a utilizar, lo que define el tipo de investigación. Y ese método, en la medida que lo identifiquemos, que uno construye el diseño cualitativo. Aquí vamos a ver 6 métodos cualitativos fundamentales. El primer método está relacionado con el origen de la investigación cualitativa, ¿no? Que es una investigación etnográfica que se desarrolla esencialmente para describir, comprender la cultura de los pueblos. Nosotros en América Latina vivimos un proceso de descripción etnográfica importante, ¿no? En la medida que los europeos llegaron a América Latina, aunque nosotros ya comprendíamos quiénes éramos, los europeos comenzaron un proceso de descripción de los grupos etarios que existían en esta región. Por lo tanto, comenzaron a describir la raza, la etnia, la cultura, el idioma
las costumbres alimenticias que teníamos. Y eso fue dando una información que en aquel momento llegaba a Europa, llegaba a otros rincones del planeta, pero que fueron dando idea de qué era lo que ocurría. De hecho, Colón no llega a América Latina buscando América Latina. Colón llega a América Latina buscando una ruta más fácil para llegar a las Indias, ¿no? Orientales, porque era lo que había, era la narrativa que existía en aquel momento de que existía una región rica en recursos, rica en cultura, que había que, también por el tema el intercambio también comercial, y que querían llegar a ese espacio porque era el que se había contado que existía, ¿no? Sin embargo, llega una nueva tierra que era desconocida para ellos y que se comienza entonces a describir. Básicamente la etnografía lo que hace es esto, describir estos entornos culturales y sociales. Así se han descubierto, por ejemplo, todavía tribus que viven en la Amazonía, cuáles son sus costumbres, cuáles son las características del lenguaje, por qué aún viven en esas condiciones, y eso se va convirtiendo en conocimiento. No, como ven, no un conocimiento matemático, sino un conocimiento descriptivo, un conocimiento que permite también tener una comprensión de la realidad de estos entornos. Aquí le traigo algunas características de la etnografía, ya adaptada a la etnografía escolar. La primera es que la participación prolongada en el contexto a estudiar para dar cuenta del punto de vista de los nativos. Tiene que haber una, o sea, lo que quiere decir esta característica es que en la etnografía el investigador tiene que vivir en ese espacio, tiene que convivir un tiempo prolongado para comprender esa realidad. Con una visita que hagamos en un día, con una visita que hagamos en un mes, no podemos comprender la realidad. Porque recuerden que la gente se adapta a esa visita. Por lo tanto, en la etnografía uno tiene que ser parte del grupo, que el grupo que yo estoy estudiando me sienta como parte de él, para que sienta la confianza de hacer las cosas como las hace normalmente. Así lo podemos hacer en un grupo de clases, en una familia, de nuestros grupos de clases, si queremos ver un tema específico desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del comportamiento. Una segunda característica es que se utiliza la observación participante como medio fundamental, como herramienta fundamental para describir esa realidad, ¿no? Si estamos conviviendo en un contexto específico, la observación es una herramienta fundamental para describir esta realidad, pero no una observación como a veces estamos acostumbrados a identificar, ¿no? Una observación planificada, una observación más estructurada a través de una guía de observación, ¿no? Aquí no hay guías de observación. Aquí el investigador se introduce en el campo y va describiendo lo que va observando. Puede ser que haya una guía de lo que quiere observar, pero se suman nuevas cosas que no tenía planificado y que se van incorporando a esta descripción. Y por último, bueno, la descripción reflexiva con carácter holístico. Recuerden que el holístico tiene que ver con tener en cuenta todos los aspectos que integran un sistema escolar. No podemos ver separado el profesor del alumno, de los directivos, del lugar donde se enmarca, de la familia. Por lo tanto, en su integridad es que se analiza esta perspectiva. Aquí vemos algunos ejemplos de estudios etnográficos que se puedan hacer en el campo educativo, ¿no? Bueno, como un primer tema traemos que se puede analizar la práctica docente desde el punto de vista de la cultura y rasgos de sus protagonistas. O sea, cómo es o cómo se concibe esta práctica docente y a partir de las fuentes, ¿no? Que proviene este docente, de la fuente cultural, de la fuente... Y lo vemos, ¿no? En la propia UTM, cómo es diferente el comportamiento, la manera de interactuar con los estudiantes, la manera de dar clases, de profesores que son de un contexto a profesores que son de otro contexto. Bueno, ese puede ser un tema a estudiar desde el punto de vista etnográfico. ¿Cómo influye esa cultura de los pueblos en el comportamiento de estos docentes? Bueno, aquí se pueden hacer otras preguntas, ¿no? ¿Cómo vive la familia de los estudiantes de más bajo rendimiento? Es otro tema que pudiéramos analizar. ¿Cuáles son las costumbres de los niños de padres separados? Estamos viendo aspectos desde el punto de vista etnográfico. Hay un segundo método.
importante también, que es el método fenomenológico. Ese método fenomenológico parte de una corriente idealista, es un método subjetivo que fundamenta la esencia de las cosas basada en la experiencia vivida. O sea, va más a comprender ese significado que para las personas tiene la realidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo la estructura de la conciencia subjetiva, ¿no? Cómo esto puede ser estudiado, ¿no? Vamos a ver algunas características de la fenomenología. Lo primero es que examina todos los contenidos de la conciencia, su formación y significado. Recuerden que los significados también son individuales. A veces compartimos significados, pero ocultamos significados. No quiere decir que aplaudir en un contexto específico quiere decir que esté de acuerdo con lo que se está haciendo. Por lo tanto, el significado que tiene determinado fenómeno es individual y eso estudia la fenomenología. Estudia los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. Muestra interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción. Aunque seamos aunque seamos el resultado de esa construcción social, de esa interacción social, también hay una realidad individual que pasa por el tema de la fenomenología. Y vayamos a los ejemplos que estábamos analizando. Esa perspectiva psíquica, esa perspectiva de pensamiento individual, esa perspectiva de la conciencia, forma parte de la fenomenología. Aquí pudiéramos ver algunos ejemplos, ¿no?, que pudiéramos hacer con estudios de fenomenología. La primera dice: ¿qué valor tiene para los estudiantes universitarios formarse como profesional de la educación inicial? Eso pudiera ser un tema de investigación. Para todos no tiene un mismo valor formarse como profesionales de la educación inicial. Algunos están complaciendo a los padres para darle un título, para mostrarles que pudieron alcanzar los sueños de los padres. Otros porque lo ven como necesidad de crecimiento personal y profesional. Otros simplemente están pasando el tiempo. Entonces, esos temas pueden ser parte de un estudio fenomenológico. También lo podemos hacer en las escuelas, ¿no? Con temas de bullying, con temas que se puedan ir descubriendo en la medida que desarrollemos nuestro acto educativo. Un segundo ejemplo de pregunta dice: ¿qué ha significado para el estudiante formarse en modalidad virtual asincrónica? Bueno, eso puede ser un estudio muy actual que se puede desarrollar desde la perspectiva fenomenológica. Algunos lo están haciendo porque, bueno, toca. Otros quizás descubran que es un aspecto, una dinámica que les es más fácil, que les gusta más, porque pueden, bueno, aunque no interactúen físicamente, pueden fortalecer los conocimientos a partir de la interacción con la literatura, con los videos de Internet. Bueno, es un aspecto también que se puede analizar desde el punto de vista fenomenológico. Un tercer método es la etnometodología. ¿Qué es la etnometodología? Si vamos a analizar, ¿no?, la etnometodología desde el punto de vista etimológico, está comprendida en el método, ¿no?, el procedimiento que utilizo, ¿no?, para describir esa realidad. Por lo tanto, la etnometodología observa, analiza, comprende, describe las formas en las que las personas logran sus propósitos. ¿Cómo alguien puede llegar a alcanzar un estudio universitario o un estudio de posgrado más rápido que otra persona, ¿no? ¿Cómo alguien puede hacer las tareas más rápido que otra persona? Entonces, ese mecanismo, ¿no?, propio que utiliza el ser humano para llegar a resultados en su vida cotidiana es lo que estudia la etnometodología. Por lo tanto, se centra en cómo se está construyendo la realidad constante desde lo individual. También va a una perspectiva individual. Aunque yo comparto la realidad de un desarrollo social compartido, donde a partir de la relación, las ayudas y el apoyo que me transmite otro para poder alcanzar los resultados, en este caso, nosotros estamos tratando de apoyar en que ustedes sean profesionales en un futuro, esa realidad social que es una realidad,
Bueno, la etnometodología va a esa descripción de la realidad individual, porque en realidad si vamos al tema de los aprendizajes, al tema de la autonomía, es una cuestión también individual. Todos no aprenden al mismo ritmo, todos no desarrollan las actividades de trabajo autónomo al mismo ritmo, y eso es parte de esos mecanismos que usamos personalmente para llegar a los resultados. Bueno, aquí traigo algunos ejemplos. Yo siempre quise traerles alguna idea. Recuerden que también, para no hacer un poco larga la clase, vamos a ir tratando de explicarle lo más dinámicamente posible, lo más claro posible, en qué consiste cada método, pero que siempre les voy a invitar a que vean, ¿no? A que busquen en internet y profundicen más sobre estos aspectos. Hay un texto que está en la bibliografía de la unidad 1, que se titula Metodología de la Investigación Cualitativa, de los autores Gregorio Rodríguez y Javier Gil, que es un libro que describe y Javier Gil, que es de cada uno de estos métodos, ¿no? De manera más profunda. Es un libro editado para estudiantes universitarios. Es un libro que está dedicado a estudiantes universitarios, por lo tanto, el lenguaje que utiliza está ajustado a este contexto. Bueno, aquí traemos algunos ejemplos de la perspectiva etnometodológica, del método etnometodológico, que recuerden que se encarga del estudio de los mecanismos individuales que utilizan las personas para alcanzar los resultados en su vida cotidiana. El primer método, o sea, el primer ejemplo dice comportamiento de los varones en el bullying, el lenguaje que los identifica. O sea, pudiésemos, el tema de los estudios etnometodológicos también se centra mucho en el lenguaje. El lenguaje, recuerde que da una primera aproximación, ¿no?, a la realidad y a las características del ser humano, ¿no? Un lenguaje un poco más vulgar, un lenguaje un poco más agresivo, te da una primera aproximación a esa realidad individual del ser humano, del grupo con el que se desarrolla. Por lo tanto, pudiéramos estudiar por qué el comportamiento de los varones en el bullying, ¿no? Un tema de posicionamiento, un tema de egocentrismo, un tema de marcar terreno desde el punto de vista de la especie humana, ¿no? Entonces, estos fenómenos pudieran ser estudiados desde el punto de vista de la etnometodología. También un segundo ejemplo, el estudio sobre el fracaso escolar. O sea, vamos a ver la construcción de esas realidades cotidianas, esas realidades de por qué unos sí logran alcanzar el éxito y otros por qué fracasan desde el punto de vista escolar. Entonces, ¿qué mecanismos están utilizando día a día estos que fracasan, que no logran alcanzar el resultado deseado? Eso pudiera ser parte también de los estudios etnometodológicos. Y aquí también, bueno, qué métodos o métodos empleados por los estudiantes para construir su realidad educativa positiva o negativa. O sea, cómo unos pueden avanzar. Ustedes seguro que están viendo que algunos estudiantes que estudiaron con ustedes en la educación inicial, en la educación básica, ya no están con ustedes en la universidad, ¿no? Entonces, esas realidades particulares también se pueden estudiar en los estudios etnometodológicos. Hay un cuarto método, que es la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, les quería traer un pequeño material para que lo vieran, para no solamente que ustedes vieran solamente las mismas explicaciones, sino que este método lo pudieran ver a través de este video, ¿no? Vamos a poner el video, que sería el cuarto método de la investigación cualitativa, que es la teoría fundamentada. Teoría fundamentada, conocida internacionalmente como Brownian Theory. Tiene sus orígenes en la Escuela de Sociología de Chicago. El objetivo principal de la teoría fundamentada es, a través del estudio de fenómenos sociales en contextos naturales, generar teorías que expliquen los fenómenos sociales. Llevar a cabo un estudio de teoría fundamentada requiere seguir unos elementos básicos y distintivos, como son la generación de teoría y el enfoque inductivo,
el muestreo teórico y la saturación teórica, el método comparativo constante, los memos y, por último, la sensibilidad teórica. En este sentido, la teoría fundamentada es adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social, como puede ser desde la experiencia de vivir con un proceso operativo hasta la experiencia de ser madre de un niño prematuro. En definitiva, la teoría fundamentada es una metodología de investigación cualitativa rigurosa que permite, a través de unos procedimientos metodológicos característicos, construir una teoría que fomente unos cuidados de enfermería de calidad. Bien, entonces la teoría fundamentada sería el cuarto método que hemos analizado hasta aquí y que, como ven, está orientado fundamentalmente a generar teorías, ¿no? Y esa teoría se genera a partir de esa descripción de la realidad. Por lo tanto, igual tenemos que interactuar con esa realidad, con ese escenario para que emerja de esa realidad la teoría que queremos desarrollar. No sé, pudiéramos hablar de un método que estamos utilizando como docentes, un método novedoso, un método que no está descrito en ningún escenario teórico y que lo vamos trabajando, lo vamos experimentando. Y cuando analizamos lo que hemos hecho, cuando analizamos los resultados positivos que vamos obteniendo, se nos convierte en una teoría. Lo que hacemos es describir el proceso y cómo funciona, qué características tiene ese método, para convertirlo entonces en una teoría que emerge de esa práctica, que es la esencia fundamental de la teoría fundamental. Bueno, un quinto método sería el método biográfico. Quizás con este se hayan interactuado más o tengan quizás un nivel de conocimiento diferente, ¿no? Más, que venga más a la realidad de su práctica, ¿no? Y dice que el método biográfico es el relato de la experiencia individual que revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social. Aquí, por ejemplo, en la UTM se han hecho algunas materias que trabajaban investigación, el método biográfico. Recuerdo que invitaban docentes, ¿no? A ese docente se le aplicaba el método biográfico y se hacía un recorrido por su trayectoria profesional, ¿no? Que es válido, ¿no? Para desarrollar el método biográfico. Pero esencialmente el método biográfico, por supuesto, para que sea interesante, para que sea leído, tiene que ser contado con la riqueza que lleva, ¿no? Si va a ser de un docente, por lo general se hace a personas con una trayectoria reconocida, ¿no? Que despierte interés en la sociedad, ¿no? Si van a hacer, por ejemplo, van a aplicar el método biográfico por una historia de vida del profesor que le está hablando, a lo mejor eso nadie lo lee, ¿no? Pero si van a hablar de la historia de vida, como ven ahí, de Gandhi, o sea, por la trayectoria que tuvo en la India, claro que ha sido vista su biografía, que se ha convertido también en películas, se ha convertido en libros, este relato de la realidad. El método biográfico, como método, incluye diferentes formas de recoger esa narrativa personal, esa narrativa de vida, ¿no? En primera instancia están los documentos personales. O sea, ahí se encuentran las autobiografías, los diarios personales. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank que cuenta una historia real ocurrida en la Alemania nazi, donde la niña tiene que esconderse, ¿no? Tiene que esconderse para que no la encuentren, y en ese escenario describe, ¿no? Todo lo que vive, todo lo que vivió en ese proceso. Y cuenta una historia que trascendió a la literatura universal. En el caso de autobiografía, bueno, hay muchas, ¿no? Que ustedes conocen de personajes históricos que son parte del conocimiento. O sea, si no se hubiese hecho ese método, si no se hubiera aplicado ese método, si no se hubiese hecho esa autobiografía, ese diario, no se conociera
sobre las personalidades que se describen en este tipo de documento, ¿no? Fuera conocimiento que no existiera. Por lo tanto, es parte del conocimiento válido que existe en el mundo. Existen también las correspondencias, las fotografías, las películas, los videos, que se apoyan, por supuesto, también en muchos de estos elementos, pero que también forman parte de los documentos personales que se pueden utilizar para realizar el método biográfico, ¿no? Que la esencia fundamental es la descripción de la vida y la trayectoria de esa persona. Un segundo aspecto son los registros biográficos obtenidos por encuestas. Se pueden utilizar también, bueno, encuestas o entrevistas que vayan a recoger, además de estos aspectos, que son más bien documentos físicos, ¿no? Se obtienen a través de historias de vida, ¿no? Por lo tanto, el método biográfico también utiliza las historias de vida para ser enriquecida, ¿no? La historia de vida que se puede llevar a cabo a través de un relato único, a través, bueno, de relatos cruzados, relatos paralelos, son formas de aplicar la técnica para la recogida de información a través de las encuestas para narrar la vida de la persona que le estamos haciendo aplicando el método biográfico, ¿no? También hay relatos de vida, hay biogramas, hay también incluso autobiografías que se construyen a partir de la descripción personal, no narcisista, sino una descripción personal de la realidad que ha ido construyendo, de cómo lo ha ido construyendo, y también se pueden encontrar autobiografías como tipos de métodos biográficos. Por lo tanto, este método es muy importante también para conocer la realidad de personas que han ido marcando una pauta en la historia universal, en la política, en la cultura, en el arte. Ahí vemos ustedes seguro que les viene a la mente también desde el punto de vista cultural muchas biografías hechas, no sé, a cantantes, a deportistas, que también forman parte de ese tipo de método y que es parte, por supuesto, del conocimiento universal. Aquí, bueno, ya habíamos visto como ejemplos de biografía, la de Gandhi, hay biografías de Simón Bolívar, hay biografías de muchos personajes de la historia. Está la biografía, por ejemplo, les traigo la de Paulo Freire, que fue un destacado educador latinoamericano, educador que desarrolló su carrera en Brasil, ¿no? Dejando un legado cultural importante a partir de campañas de alfabetización que desarrolló, favoreciendo mucho más a los más desposeídos. Recuerden que América Latina ha tenido siempre esa característica que los grupos más vulnerables han sido los grupos que más dificultad le ha dado a la hora de alcanzar estatus social, a la hora de alfabetizarse, a la hora de escalar, ¿no?, socialmente. Y el método que fue desarrollado por Freire, por supuesto, fue aplicado, desarrollado en esos entornos, en esos contextos, los llamados Sin Tierra también en Brasil, que son un grupo social importante, que desde que en la década, bueno, de los 60, de los 70 y 80, Freire apuntó, ¿no?, a este tipo de formación. Y a partir de su destacada trayectoria como educador, como pensador social, sale también biografía, ¿no? ¿Quién es esta persona? ¿Qué hizo para merecer un lugar en la historia? Y eso es parte de las biografías. Y por último, vamos a ver el método de investigación-acción, que en una primera aproximación dice Eliot que es el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. En la investigación-acción va, como dice el apellido del tipo de investigación, a la acción. Aquí se va a buscar la transformación de una realidad a través de la acción en ese escenario donde ocurre la problemática. Por lo tanto, busca resolver problemas de la profesión mediante la aplicación del método científico. O sea, no es transformar una realidad
¿no? Sin la aplicación del método científico. No es que si hay un salidero en determinada comunidad y ponemos y resolvemos el problema, ahí es un método de investigación-acción, no. El método de investigación-acción implica eso que vimos, pero también a partir de la aplicación del método científico. Ese método científico que pasa por las mismas etapas y el mismo proceso que vimos al inicio de la clase. Claro, con las particularidades de cada método. Estos métodos, a pesar de ser todos de investigación cualitativa, y tienen como denominador común las fases y la etapa que vimos en la primera parte de la clase, tiene pequeñas variaciones y modificaciones que se ajustan a los diseños propios de estos métodos que hemos ido viendo. Aquí vemos algunas características de la investigación-acción. Es una investigación de intervención, puede ser intervención escolar, intervención comunitaria, donde predomina la acción. Menos papel, ¿no? Menos componente teórico, aunque recuerden que toda investigación tiene una parte de planificación, de concepción de lo que se va a hacer, pero que predomina la acción. Implica un modo democrático de hacer investigación, es una perspectiva comunitaria. De hecho, surge en la investigación comunitaria, donde la participación de los que sienten el problema es importante. Por eso es que tiene un carácter democrático. Y el investigador lo que ayuda es a resolver esa problemática, cambiar esa realidad a partir de la aplicación del método científico. Y hay ejemplos incluso de transformación de sectores sociales. La transformación de sectores sociales vulnerables a partir de la intervención, ¿no? De la transformación de esa realidad, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, y eso permite que esa realidad, por supuesto, cambie. Una tercera característica es que no es aislada, requiere de la implicación grupal, y un poco que viene a reforzar las características anteriores, ¿no? Si es democrática, tiene una perspectiva comunitaria, por supuesto, no se hace aisladamente, sino que se hace a partir de la implicación de todos los miembros del grupo. No puede ser que unos trabajen y otros no. Tiene que el grupo completo comprometerse en esa transformación. Se requiere de la toma de decisiones de manera conjunta, por lo tanto hay muchas reuniones, hay muchos talleres donde se analizan las problemáticas, donde se buscan posibles soluciones, y esas soluciones a tomar, por supuesto, se requiere a partir del consenso. Se usa el consenso para tomarlas de manera conjunta. El investigador tiene doble rol, el investigador y el de investigador y el de participante. Por lo tanto, el investigador también va a participar con la comunidad de estudiantes, la comunidad de docentes, la comunidad donde vivo, ¿no? En transformar esa realidad. No va a ser alguien aislado en un laboratorio donde va a estar dirigiendo la investigación, sino que va a participar de ese estudio como mismo participan los miembros de ese grupo, esa comunidad. Aquí, o sea, otra característica que combina dos tipos de conocimiento, el conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado. O sea, ¿qué me dice la teoría y qué estoy constatando en la práctica? Por lo tanto, hay esa relación teoría y práctica a partir del contexto donde estoy desarrollando la investigación es importante. Y otra característica, bueno, que implica el uso de múltiples técnicas de recogida de información. Recuerden que estamos en el campo, estamos en la etapa de interacción y recogida de información en el campo, y aquí voy a usar múltiples técnicas. Puedo utilizar la observación participante, puedo utilizar entrevistas, puedo hacer dinámicas grupales, donde todo lo que me permita a mí recoger información para la investigación. Bueno, la investigación-acción se ha ido también transformando, ha ido evolucionando y han surgido diferentes tipos de investigación. La primera investigación-acción tiene el apellido de participativo. Por lo tanto, un primer tipo de investigación es la investigación-acción participativa, donde se tiene la esencia fundamental que la caracteriza es que participan todos los agentes, o sea, tanto investigador como miembros de la comunidad. Tiene carácter participativo, tiene carácter democrático, por lo tanto, si estaríamos haciendo una investigación de este tipo, estaríamos hablando de investigación, acción participativa. Un segundo tipo sería la investigación-acción cooperativa, donde predomina el trabajo de equipo. Si ven, anteriormente describimos las características de la investigación-acción en su conjunto. Y aquí se ha ido fragmentando para ver que el trabajo de equipo, ¿no? Donde trabajan todos por un mismo fenómeno. No sé, estamos viendo una mejora del proceso educativo
Y aquí participa el profesor, con la fortaleza del profesor, el investigador y el técnico también que nos ayuda en la aplicación de esa herramienta, de ese método. Por lo tanto, lo más importante aquí de la investigación acción cooperativa es el trabajo en equipo. Y por último, se ha ido perfilando también la investigación acción hacia la actividad de la docencia. Por lo tanto, aparece un tercer tipo que es la investigación acción del profesor, donde la característica fundamental es que el profesor se transforma en una figura de investigador. Por lo tanto, no hay profesor e investigador aparte, sino que el profesor en sí es un profesor que también es investigador. Por lo tanto, estamos hablando que la investigación-acción es la transformación a partir del método científico en la acción, sería transformar esa realidad pedagógica, esa realidad docente, esa realidad educativa, en la medida que estoy desarrollando mi propio proceso educativo. Pero también soy investigador, estoy observando, estoy recogiendo datos, estoy haciendo acciones que mejoren esa práctica y eso se convierte en una investigación-acción. Y que está perfectamente ustedes pudieran aplicarla cuando estén trabajando en las aulas de la escuela, ¿no? Donde vayan a trabajar. Bueno, aquí la investigación-acción es una forma de entender la práctica docente, porque si vemos que hay un tipo de investigación-acción del profesor, vamos un poco que a fortalecer esta idea. La investigación-acción es una forma de entender la práctica docente según la cual intentamos mejorarla sistemáticamente. Por lo tanto, no sería un profesor que viene a dar su clase, es un profesor que viene a comprender esa realidad, que viene a observar esa realidad, que viene a transformar esa realidad. Esa realidad que pueden ser, porque, no sé, dificultades de aprendizaje, dificultades de disciplina, dificultades de llegadas puntuales a clase. Y entonces esa realidad no la va a evadir, sino que la va a transformar. Pero no la va a transformar con medidas simples, la va a transformar a través de la investigación. Y esa es la esencia fundamental de la investigación-acción. Por lo tanto, va a investigar la práctica social y personal, va a construir saber pedagógico, va a identificar y criticar las teorías implícitas y va a transformar esa práctica. Esto es parte de las características de la investigación-acción. Aquí, a manera de resumen, yo creo que la clase hoy ha sido un poquito más extensa, pero bueno, es que también tenemos contenido un poco más variado, ¿no? Y más rico, que queríamos transmitir hoy, porque tampoco hay mucho más espacio en el programa, y que los invitamos, por supuesto, a profundizar ustedes en el libro que les dejé como comentario en el video y que está en la plataforma. Resumiendo esa parte, vimos hoy 6 tipos de métodos cualitativos. El primero, que es la etnografía, que va a buscar, por supuesto, los valores, las ideas y las prácticas de los grupos culturales. La etnometodología, también conocida como análisis del discurso, que va a ver el mecanismo, ¿no? El método usado por las personas para realizar su vida social, su vida individual de manera diaria, y que también va a haber esa interacción verbal y el diálogo. Recuerda que aquí vimos el tema del discurso, que también caracteriza al ser humano. Vimos el método biográfico, ¿no? Que va a comprender, ¿no? A describir la trayectoria, ¿no? de una persona, y que por supuesto va a hacer preguntas de tipo subjetiva, ¿no? Para comprender y describir esa vida, ¿no? Que estamos construyendo, que estamos describiendo, esa trayectoria, esa perspectiva que estamos describiendo. Por acá vemos la teoría fundamentada. Recuerden que es más interpretativa y descriptiva, que va a construir teoría desde la práctica, o sea, no teoría, sistematizando teoría, sino contando, ¿no? Llevando al papel la experiencia vivida y convertida en teoría, a partir de, bueno, de los valores, de las ideas y de las prácticas de esos grupos culturales. La fenomenología fue otro de los métodos que vimos, y que las preguntas van a ser de tipo significado, busca explicar la esencia de la experiencia de los actores, cómo los fenómenos cambian y modifican la conducta, influyen en la realidad de las personas,
Y por último vimos la investigación-acción, que busca más preguntas de mejora, preguntas de cambio social. Aquí algunas, incluso en la medida que han ido evolucionando, han ido tocando algunos métodos con otros. Puede ser que parezcan elementos similares, pero tienen sus marcadas diferencias, y que para aplicarla, por supuesto, hay que ir profundizando en ella. Eso es lo más importante, que podamos ir profundizando para ir determinando la forma en que vamos a hacer investigación. En la materia, ustedes van a desarrollar un proyecto de investigación y lo que estamos dándole es la manera en que lo pueden hacer. Pueden elegir un método cualitativo de lo que hemos visto, o pueden elegir la perspectiva cuantitativa, que es la que vamos a ver después en otra clase, y ustedes, por supuesto, en cualquiera de las perspectivas pueden presentar su proyecto de investigación. Bueno, para ir cerrando, les traía también este material que habla sobre quién es el investigador cualitativo. A veces las clases de metodología de investigación tienen la culpa que tengamos un pensamiento positivista, ¿no? Porque a veces se induce más a ese tipo de investigación. Yo no estoy induciendo la investigación cualitativa. Les voy a dar una realidad de cuál es la perspectiva de la investigación cualitativa, y después en otra clase les voy a dar cuál es la perspectiva de la investigación cuantitativa. Ahora, preguntándonos ¿quién es el investigador cualitativo? ¿Qué hace el investigador cualitativo? Bueno, es lo que un poco muestra en este video, ¿no? Para ir tomando postura de con qué investigación me identifico más yo como futuro investigador. Vamos entonces a ver este material para ir cerrando la actividad. Bueno, entonces, estimados estudiantes, espero que haya sido interesante la clase de hoy. Ha sido quizás un poquito más extensa, pero dada la temática que estamos analizando, ha sido necesario, ¿no? Un poco la explicación, aunque créanme que para todo el contenido que vimos, o sea, se necesitaría una clase para cada método, ¿no? Entonces, como que son 6 métodos y pudiesen aparecer otros métodos, ¿no? Que tocan también la investigación cualitativa. Ha sido una clase corta a pesar del tiempo, porque cada método tiene su particularidad, su dinámica, y es lo que les estoy invitando a que profundicen, ¿no? A partir de la búsqueda en internet y la lectura del material que les comenté. Bueno, nada, entonces espero encontrarlos en la próxima clase para seguir, bueno, por este sendero de la investigación, que es un sendero bien interesante y que seguro que muchos de ustedes van a verlo también desde esa perspectiva, un sendero interesante. Estas primeras clases son un poco más teóricas, porque así lo requiere el inicio de la materia, pero después vamos a tener clases más prácticas, aunque estemos en la distancia, ¿no? Bueno, entonces no queda más que despedirme y desearles un feliz día y invitarlos a que vean el material y encontrarnos en la próxima clase. Bueno, chao y hasta la próxima.